Sean bienvenidos a África 7 días, el espacio de France 24 en el que entramos en detalle de los temas que son noticia en esta región. Soy Julián Ramírez Castro, hoy en el espacio de Amal Ben Otman, y de esto hablaremos hoy. En esta edición especial analizamos el acuerdo de paz firmado entre Ruanda y la República Democrática del Congo en Washington el pasado 27 de junio, un pacto mediado por Estados Unidos y Qatar. ¿Qué contiene este acuerdo? ¿Cuál es el interés de Estados Unidos en esta mediación? ¿Y cuáles serán sus efectos inmediatos en la región? Y sobre todo, ¿logrará ser una tregua o es el punto final al conflicto? De esto y más hablaremos en este África 7 días. Comenzamos. El pacto firmado en Washington entre Ruanda y la República Democrática del Congo incluye el respeto de la integridad territorial, prohibición de hostilidades y la retirada de grupos armados no estatales, entre muchos otros puntos que Maxime Plouinet nos menciona a continuación. Un acuerdo que busca poner fin a 3 décadas de conflicto. La República Democrática del Congo y Ruanda firmaron el 27 de junio un acuerdo de paz con la mediación de Estados Unidos y Qatar, en un intento por poner fin a los mortíferos enfrentamientos en el este de la RDC. Pero ¿qué contempla realmente este acuerdo? ¿Y hasta qué punto puede marcar el inicio de una paz duradera? El conflicto en el este de la RDC, con más de 100 grupos armados hoy en día, tiene raíces en el genocidio de los Tutsis en Ruanda en 1994. Ruanda acusa a las autoridades congoleñas de proteger a los Hutus implicados en el genocidio que huyeron a su territorio, mientras que Kinshasa denuncia que Kigali respalda a las milicias rebeldes como el M23, activo desde 2012. Pero otro desafío importante es la cuestión extractivista. El este de la RDC es rico en minerales como oro, diamantes y sobre todo tiene entre el 60 y el 80% de las reservas mundiales de coltán, esencial para los dispositivos electrónicos, atrayendo a grupos armados y alimentando el conflicto. El acuerdo actual prevé, en primer lugar, el respeto mutuo de la integridad territorial y la soberanía de RDC y de Ruanda, destacando la prohibición de financiar cualquier grupo armado. El acuerdo plantea el desarme de los grupos armados, pero sin fijar un calendario para el retiro de tropas ruandesas ni para su disolución. Insiste en que Kinshasa cese su apoyo a las fuerzas democráticas para la liberación de Ruanda, pero no menciona al M23, tema aún en negociación en Qatar. El acuerdo aborda el regreso de los más de 7 millones de desplazados internos, así como la implementación de las resoluciones de Naciones Unidas y el respeto de la misión de paz de la MONUSCO. Pero este no es el primer intento de poner fin al conflicto. En 2004, la RDC ya había firmado un acuerdo de paz con Ruanda y Uganda, junto a muchos otros esfuerzos posteriores, ninguno de los cuales ha sido plenamente respetado hasta ahora. La República Democrática del Congo enfrenta una paradoja, conocida también como la maldición de los recursos. Este país concentra más del 70% de las reservas mundiales de cobalto y más del 80% de las reservas de coltán. Ambas son materias primas necesarias para la fabricación de dispositivos electrónicos y entre muchos otros recursos. Y como vemos en este mapa, la zona este del país es la más rica en recursos naturales. Hablamos de las regiones de Ituri y también de Kivu Norte y Sur, y a la vez es justo donde está el punto de mayor inestabilidad por la presencia de grupos rebeldes como el M23 apoyado por Ruanda, esto según la ONU. Entre otros, cerca de 100 grupos rebeldes, de acuerdo con las cuentas de Human Rights Watch en su más reciente reporte de 2025. Y para analizar el contenido del pacto, así como el alcance y las posibles limitaciones en su implementación, hablamos previamente con Ricardo Benítez, quien es director de investigación del Centro de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires, quien se encuentra en Argentina. A él le preguntamos cuál es el impacto de los recursos naturales disponibles en la República Democrática del Congo en la implementación de este acuerdo. Sí, efectivamente hay una dimensión económica clave. Es conocido que tanto la República Democrática del Congo como Ruanda se encuentran entre los principales productores y exportadores de tantalio, cobalto, tungsteno, que son los principales productos mineros, también oro. Pero quizás la diferencia es de que Ruanda tiene capacidad de refinamiento y exporta material refinado, mientras que Congo no. Lo que sí se ha observado es que en la medida que el M23 ha aumentado su presencia en el este de Congo, la capacidad exportadora de Ruanda también ha crecido, lo cual justamente levantó sospechas de un potencial y casi verificable contrabando por parte del M23 hacia Ruanda. La realidad es que la lógica de este nuevo acuerdo lo que implicaría es que Ruanda pueda procesar esos minerales de forma legal y esto significaría que tanto para China, Europa o Estados Unidos podrían obtener
el acceso a estos recursos de una manera no tan, no tan difusa, ¿sí? No tan oscura como se presentaba previamente. Desde luego que el M23 tendría que tener algún tipo de interés en cuanto a cuál va a ser su participación post-acuerdo. O sea, entiendo que como grupo y con la capacidad que tiene no es meramente un instrumento, pero es importante aclarar de que en esta puja entre China y Estados Unidos, que mucho se habla respecto al acceso a los minerales críticos, es cierto que China tiene una fuerte presencia tanto en la RDC como también en la capacidad exportadora de Ruanda. Y Estados Unidos se encuentra en un lugar un poco más rezagado. Este acuerdo, apoyado por Qatar y por Estados Unidos, probablemente permitiría reforzar un poco esta balanza. Y de hecho, el enfoque de que a través de Ruanda o la RDC Estados Unidos pueda aumentar sus inversiones en el este de Congo es de alguna manera una prueba de un intento de balanceo por parte de Estados Unidos respecto a este sector minero estratégico y clave. Este acuerdo no incluye a poderosos grupos rebeldes que operan en el este del país, como el M23, que justamente criticó el acuerdo y dice que no cubre todas las causas del conflicto. Le preguntamos al profesor si puede existir un acuerdo de paz sin incluir a estos actores en la negociación del pacto. Bien, en efecto, para poder resolver un conflicto de tal magnitud es importante que la mayor cantidad de partes, o sea, sean parte de los acuerdos. Una característica que tenemos en la región de Kibú es que hay más de 200, dependiendo algunas estadísticas, pero claramente podemos hablar de una centena. Tomando en cuenta esto, quizás lo que se enfatiza es que los grupos principales, en este caso las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, es un grupo ex-ruandés que opera en la República Democrática del Congo, y el M23, que en realidad es un grupo que es un desplazamiento de parte del ejército del Congo y que posteriormente es apoyado por Ruanda, deberían ser los grupos principales, o sea, en el marco del conflicto. Cuando uno analiza, por lo menos desde el punto de vista del Departamento de Estado de Estados Unidos, quiero decir, las características del acuerdo, hay un énfasis bastante importante respecto al desmantelamiento de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, o FDLR, y no tanto sobre el M23, que en realidad también sería la parte ruandesa en este conflicto. Tomando esto en consideración, si el M23 o las FDLR no tienen un tratamiento similar, entonces es muy probable que las características de un acuerdo post-conflicto sean desbalanceadas. Esto, desde luego, sin mencionar que hay una otra gran cantidad de grupos que no estarían siendo contemplados. También consultamos sobre el papel de las víctimas y los desplazados, que son casi 7 millones en la RDC, según documenta ACNUR. ¿Se habla de reparación o existe reconocimiento en este acuerdo? Bien, una característica que debemos quizás considerar es que no es el primer acuerdo que se realiza en este tipo de conflicto y en este tipo de región. Generalmente en los acuerdos previos la dimensión humanitaria o la cuestión de la reparación es abordada, pero después, posteriormente, desde el punto de vista institucionalizado, no se llega a una verdadera resolución. Justamente el último acuerdo que se está estableciendo no tiene un apartado específico sobre crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra que justamente se han cometido, han sido denunciados, ya sea por parte del M23, las FDLR, o incluso por las fuerzas militares. Y desde este punto de vista es muy probable que tampoco suceda. O sea, se entendería que lo importante del acuerdo del conflicto es parar las hostilidades entre Ruanda y la República Democrática del Congo, ver de qué manera se pueden desmantelar estos dos principales grupos y dar cierto entendimiento de la reparación de la cuestión humanitaria, pero desde luego que todo lo que tenga que ver con criminalidad internacional probablemente queda en un segundo plano, o a mi entender por lo menos no es la prioridad en este contexto específico, más tomando en cuenta la fuerte preeminencia que ha tomado en este tipo de acuerdo la posibilidad de nuevos acuerdos comerciales en el mercado minero. Creo que el enfoque está colocado en la posibilidad de estabilidad y de promoción económica y no tanto en la reparación securitaria o humanitaria. Y nos vamos hasta África, justamente con nuestra corresponsal en República Centroafricana, Marianne Koné, para conocer cuáles han sido las reacciones en la región al acuerdo. Para ello, le doy la bienvenida a Marianne Koné. Marianne, bienvenida.
Empiezo por preguntarle cómo se percibe el acuerdo tanto en los actores regionales como en los diferentes actores políticos de la RDC. Desde la firma del acuerdo ha habido muchas reacciones. La Unión Africana, la Unión Europea, la Misión de Mantenimiento de la Paz en el este de la República Democrática del Congo, la MONUSCO, Londres, París, Doha, Riyadh y muchos otros saludan un avance importante hacia el fin del conflicto en el este de la RDC. Lo mismo ocurre con las principales figuras de la oposición congoleña, desde Moïse Katumbi hasta Martin Fayulu. Todos han acogido con satisfacción la firma, aunque con algunas reservas. Dicen que en el acuerdo contienen, cito, incoherencias, zonas oscuras y trampas para la RDC. Otras figuras de la oposición van aún más lejos al afirmar que el acuerdo firmado en Washington representa, cito, una capitulación política sin precedentes del régimen actual. El presidente congoleño, por su parte, declaró que el acuerdo de paz abre el camino hacia una nueva era de estabilidad. Por parte de Ruanda, el acuerdo fue recibido de forma positiva. También ha podido conversar con algunas personas que viven en los territorios afectados por el conflicto. Todas me han asegurado que quieren creer en este acuerdo histórico, pero siguen siendo cautelosas, ya que en los últimos 30 años todos los intentos anteriores de llevar la paz al este de la RDC han fracasado. Gracias, Marian. ¿Este acuerdo se interpreta como un factor que puede crear estabilidad en la región? Sí, si el acuerdo se aplica tal como está escrito en el papel, un regreso a la estabilidad en el este de la República Democrática del Congo sería probablemente posible, pero ya hay que, según los expertos, su implementación se perfila como compleja, ya que el M23, principal actor del conflicto, no estuvo presente en el momento de la firma. Tampoco hay que olvidar que aún la situación de seguridad y humanitaria se ha deteriorado desde enero de este año en el este de la RDC. El conflicto no es nuevo y sobre todo que el M23 y Ruanda no son más que algunos de los actores de una crisis tentacular que ha durado más de 30 años. Hoy en el día se habla de más de centenar de grupos armados activos en la región. Por ejemplo, los ADF, un grupo armado que buscan la caída del presidente ugandés, cometen masacres cada semana en aldeas en Congo. La crisis en el este de la RDC, que se prolonga hace 3 décadas, ha provocado la muerte de entre 4 y 6 millones de personas, según estimaciones de organizaciones no gubernamentales. Y con este reporte desde República Centroafricana llegamos al final de este especial de África 7 días. Gracias por acompañarnos y siga con más actualidad de África y el mundo en france24.com. Guerras, desastres naturales, crisis devastadoras. Volvemos a los lugares que fueron noticia y visitamos a los que han reconstruido sus vidas. ¿Qué pasa con las comunidades afectadas tiempo después? Acompáñenme en boleto de vuelta por France 24 y france24.com.